Comienza a grabar y nuevamente me presento. Hola a todos, bienvenidos. Perdón por el escenario de fondo, es el cuarto de mi niño. Mi nombre es Ángel Gutiérrez, yo soy médico cirujano, soy licenciado en Derecho, al igual que Miguel Ángel Rodríguez, que también él es abogado. Ambos somos abogados sanitaristas porque concluimos la especialización de Derecho Sanitario que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos especialistas en Derecho Sanitario. Eh, Algunos de ustedes ya nos conocen porque ya estuvimos trabajando para vacunar a sus hijos. Sin embargo, muchos otros no. Así que les comentamos rápidamente que hemos estado trabajando en el aspecto del derecho a la salud desde que los médicos fueron privados de la vacuna por ahí de abril del 2021, cuando el presidente mencionó que iban a ser vacunados hasta que les tocara por edad. Había médicos pues muy jóvenes que estaban en área COVID, en hospitales privados, y se les negó la vacuna por ese motivo. Así que desde entonces empezamos a trabajar por el tema de las vacunas. Posteriormente con los adolescentes, seguramente recuerdan que en algún momento nuestro subsecretario de promoción Hugo López Gatell anunció que la autorización de la vacuna para adolescentes ya había sido emitida por COFEPRIS, pero nunca incluyeron a los adolescentes. Entonces hubo varios meses así de, pues y luego, hasta que empezamos a promover amparos también para que se vacunaran a ellos. Y lo más reciente, que seguramente es de donde vienen la mayoría, sucedió que Estados Unidos autorizó la vacuna para los niños de 5 a 11 años, y de nueva cuenta hubo un largo periodo en donde México no dijo ni pío, así que empezamos a promover amparos también con efecto de vacunar a los niños de 5 a 11 años. Esto fue en varias partes de la República. Desafortunadamente no tuvimos el mismo cumplimiento que tuvimos en el Estado de México. Y también de eso va esta plática. La gran mayoría de ustedes, y se siente muy bonito, está muy padre, en los grupos de WhatsApp han estado comentando que pues vacunaron a sus hijos por los amparos. Sin embargo, la gran mayoría de ustedes que fueron vacunados de una forma relativamente rápida, muy rápida de hecho, lo cierto es que no vieron todo el trabajo que hubo detrás, toda la pugna legal que hubo detrás, y me refiero a que, y por eso la importancia de esta plática. Ha habido mucha resistencia por parte, pues primero de las autoridades sanitarias, pero también de los juzgadores. Muchos juzgadores se resistieron desde el principio a dar una orden de vacunación, considerando un sinfín de cosas, pero muchos de ellos se resistían a emitir esa orden de vacunación. Cuando muchos de ustedes llegaron, ya la gran mayoría de los tribunales y jueces ya estaban convencidos. Por eso fue bastante sencillo. Nos daban una orden de vacunación rapidísimo y nada más estábamos esperando fecha para que se cumpliera. Sin embargo, eso fue nuestra experiencia en el Estado de México, porque en muchos otros estados de la República estas autoridades sanitarias se resistieron de sobremanera a vacunar. Algunos de ustedes nos han preguntado que por qué lo estamos haciendo en el Estado de México otra vez, porque algunos nos dicen, es que yo vivo en la Ciudad de México, ¿no se puede en la Ciudad de México? Efectivamente, sí se puede en la Ciudad de México, así como se puede en muchos otros estados de la República, pero anticipamos que el Estado de México nuevamente va a tener esta disposición para vacunar. Tal vez haya resistencia al inicio, porque la hubo en el Estado de México, como en todas partes en la República, pero de una u otra manera, el Estado de México sí tuvo esa disposición, no solo por cuestión de cumplir una orden judicial, sino también por pensar en la seguridad de sus ciudadanos, ¿no? Y no es que le eche flores al Estado de México, sino que eso se nota. En cierto momento vimos también con los adolescentes, sobre todo, la misma disposición en Nuevo León, y le echamos todas las flores del mundo a Nuevo León, ¿verdad? Estamos hablando de hace un año, hace buen rato, y ahora lo hacemos con el Estado de México porque es la percepción que tenemos. Sin ir más lejos, lo que quería que anticiparan es de que sí es cierto, ustedes mismos nos han recomendado, porque ustedes han atestiguado que hemos, como algunos lo han dicho, es cierto, no es una farsa, y sí se cumple y todo, ¿verdad? Qué padre que puedan decir eso de nuestro trabajo. Lo cierto es de que muchas veces no hemos tenido los resultados esperados porque la gente cuando lo solicita espera resultados expeditos. Sin embargo, es lo que trataba de explicar ahorita.
hay una intensa pugna primero con los tribunales y ya después con las autoridades. ¿Y por qué? Primeramente porque esto que vamos a realizar es un juicio, no es un trámite. Como parte de un juicio necesitamos plantearle a un juez las circunstancias por las cuales es razonable que nos cumpla lo que estamos requiriendo. Y es el criterio del juez el que va a imperar a final de cuentas. Sin embargo, también les agrego que muchas veces el juez pues, no tiene la última palabra. Si el juez no razona de acuerdo a los argumentos que nosotros les exponemos, entonces podemos apelar a un tribunal que es un área superior, jerárquicamente superior. Esto es relativamente rápido. En una semana ya tenemos una respuesta del tribunal. De todos modos, el tener una orden de vacunación es relativamente fácil. Lo que más nos ha demorado es el cumplimiento. Y de nueva cuenta, insisto, queremos repetirlo en el Estado de México porque en el Estado de México sí vimos esa cercanía con las autoridades sanitarias de la localidad, del Estado, de la entidad y la disposición de cumplir y de proteger a su población. Por eso, así sí hay personas de otras partes de la República. Lo cierto es que queremos repetir esa misma estrategia y volver a abusar de la solidaridad que recibimos con el abogado, porque el abogado de la Secretaría de Salud, porque sí hubo una comunicación, ¿cómo les diré? Cordial, o sea, no puedo decir que es nuestro compa, ¿no? Como a veces los abogados dicen, no, yo conozco al juez, no, lo cierto es que sí tuvimos una comunicación cordial y anticipamos que vamos a tener esa misma disposición, voluntad para cumplir. Pero a final de cuentas sigue subyacente el hecho de que se trata primero una pugna por arrebatarle a los tribunales esta orden de vacunación. Y antes de pasar a otra cuestión, quiero comentarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque por ahí en un grupo lo plantearon y es un asunto muy importante que necesitamos tratar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, este 27, resolvió una contradicción de tesis en donde plantea que es procedente que se ordene la vacunación en algo que se llama vía incidental para que efecto de que se vacune a los menores cuando la vacuna está aprobada por COFEPRIS. Entonces, hubo algunas notas que estuvieron circulando con información muy exagerada y de hecho equivocada, manifestando que solo las vacunas que estén autorizadas por COFEPRIS van a poder ser aplicadas. Y esto nos afectaría, ¿no? Si fuera así, nos afectaría porque a final de cuentas, pues la vacuna para este grupo de edad que estamos pugnando todavía no se autoriza, digo, apenas se autorizó en Estados Unidos. Sin embargo, eh, les comento, lo que verdaderamente dice la Suprema Corte todavía no se publica por principio de cuentas. Apenas se resolvió, apenas lo discutieron. Y la Suprema Corte son 11 señores, 11 abuelitos que se ponen a discutir sus puntos de vista. Y durante la discusión, está en YouTube, se los puedo compartir el enlace, pues por motivos de trabajo tuve que verlo, me lo tuve que chutar. Y es cierto, en la discusión se toma eso en pugna, se ponen a platicar al respecto y opiniones personales de algunos ministros comentan precisamente pues, que ese era un punto clave, que la vacuna ya estaba autorizada. Sin embargo, necesito rescatar una cosa que es bien importante. Existen dos contradicciones de tesis respecto a la procedencia de las vacunas. La primera es la que ya se resolvió. Esta que se resolvió es exclusivamente para niños de 12 a 17 años. Ese es el grupo de edad que se estaba discutiendo en la Suprema Corte. Cuando se discutieron esos amparos, la vacuna efectivamente ya estaba autorizada por COFEPRIS. Sin embargo, hay una segunda contradicción de tesis pendiente, que es precisamente este grupo de edad que acabamos de pasar, los de 5 a 11. Esta contradicción de tesis todavía no se resuelve, todavía no hay fecha. Lo que se resolvió este 27 fue de los niños más grandecitos y fueron circunstancias muy diferentes. Entonces, es verdad, cuando los ministros estaban platicando, sí salió el comentario de que efectivamente, pues ya gozaba de la certeza de seguridad porque ya había sido aprobada por COFEPRIS.
pero el que lo hayan comentado entre ellos, fue un par en realidad, no fueron, por ejemplo, los 11, no se votó ese detalle, porque eso no estaba en juego. Lo que estaba en juego era precisamente que si era procedente ordenar la vacunación, y lo que se concluyó es que sí, y ayudó, abonó el hecho de que esa vacuna en concreto ya estaba autorizada, porque efectivamente eran las circunstancias en las que se encontraba en ese momento. Sin embargo, la segunda contradicción de tesis de niños de 5 a 11, ahí hay un asunto más exquisito, porque también se está postulando si es procedente que se ordene la vacunación o no, pero en ese caso concreto, cuando apareció esa contradicción de tesis, en otro momento platicamos más sobre esto, ¿no? ¿Qué es la corte? ¿Qué son estas decisiones? ¿Qué es una contradicción de tesis? Ahorita, nada más para dar una idea, cuando en su momento se discutió que existiera esta contradicción de tesis, resultó que todavía no se había autorizado la vacuna por COFEPRIS, sino que había sido autorizada por organismos internacionales, y aún así se admitió para que la Corte, cuando tenga tiempo y ganas, la discutiera. Todavía no tenemos fecha, todavía no, la Corte no se ha sentado a discutirlo. Entonces tenemos dos cosas bien importantes. La primera es que el engrose, la sentencia como tal, todavía no se publica, solamente se discutió de forma pública, y se transmitió en YouTube este tipo de circunstancias, y de ahí apareció esta nota, porque efectivamente uno o dos ministros argumentaron pues que la vacuna estaba autorizada, y si no estaba autorizada, pues los niños corrían un grave peligro, pero eso no refleja la opinión de la Corte misma, refleja la opinión de los ministros que expresaron su opinión. Esa es la primera cosa, que todavía no se publica la verdadera resolución de la Corte. Y la segunda y más importante es que esa resolución de la Corte, aun si saliera así textualmente, se circunscribe explícitamente a ese grupo de edad, niños de 12 a 17 años. Sí puede influir en las decisiones para que los otros jueces y magistrados tomen sus decisiones, definitivamente sí puede influir. Sin embargo, la Corte todavía no analiza ese detalle en concreto, porque eso sigue pendiente. Esto fue de niños de 17 a 12 años. Los niños de 11 a 5 años todavía no se discute por la Corte, eso va a seguir pendiente. Los juicios que vamos a empezar van a generar sus propias contradicciones, y también eventualmente lo va a tener que discutir la Corte. Entonces, eso es lo primero que quiero rescatar. Lo segundo es que aun si algún juez manifestara lo expresado por estos ministros, o sea, no por la Corte en sí, sino por lo que haya dicho un ministro, que a final de cuentas es algo, un criterio orientador. Si esto llegara a suceder, de todos modos tenemos otra alternativa. La alternativa es no pugnar por la vacuna, sino pugnar para que se autorice entonces la vacuna. No irnos en contra de la Secretaría de Salud a reclamar que se nos vacune, porque pues bueno, efectivamente, si llegamos a percibir que eso se convierte en un obstáculo, bueno, tontos no somos. Si hacemos los mismos pasos y obtenemos los mismos resultados, pues evidentemente hay que cambiar los pasos. Así que el cambio de estrategia consistiría en no pugnar por la vacuna, sino indirectamente pugnar para que la vacuna se apruebe, y una vez que sea aprobada, entonces ya discutir que se nos proporcione la misma. Eso, como pueden imaginarse, pues representa un rodeo. Sin embargo, porque así lo hemos hecho en los amparos anteriores, nos comprometemos a que todo lo que tenga que llevar, el tiempo que tenga que tardar, y habrá quien pues ya haya sido cliente desde las primeras veces y habrá notado que los primeros amparos los ganamos desde el 12 de diciembre del 2021, lo que significa que para vacunar a niños de 5 a 11, efectivamente, llegamos a pugnarlo a alrededor de 6 meses, y no cobramos un solo peso más. Y eso porque pues ese fue nuestro compromiso. Y de hecho también tengo que aclarar, es la razón por la cual este nuevo amparo sufrió un ligero aumento de precio, porque efectivamente notamos que fue muy desgastante todo el proceso que seguimos para vacunar al grupo anterior por una cantidad que no modificamos en ningún momento. Entonces, por lo que el tiempo que llegara a demorarnos, lo cierto es que no depende de nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y a responder lo más rápido posible, y a generar estrategias y alternativas y buscar por dónde nos metemos, porque efectivamente eso ya lo hicimos.
Y si bien es cierto, muchos abogados del país, la verdad es que no somos los únicos, también estuvieron en eso y conformamos un grupo donde estuvimos discutiendo y peloteándonos ideas y estrategias, porque teníamos un objetivo común, que es a final de cuentas conseguir la vacuna para nuestros clientes. Y algunos de ustedes también lo saben, bueno, yo tengo especial interés por eso, porque mi niño está, pues, configuró el primer amparo para conseguir la vacuna. Así que, bueno, ahí ya también se vuelve una lucha personal, ¿verdad? Eh, Miguel tuvo ahí unos detalles, pero también ya habíamos platicado promover el amparo para su hijo. Si no me extraña que en la primera demanda incluso vaya a meter los papeles y se vuelva parte de los promoventes como ustedes. Pero bueno, me estoy adelantando, ya Miguel nos platicará bajo qué circunstancias, pero yo sí me esmeré en cuanto se autorizó la vacuna por la FDA, promover el amparo y recibí una notificación de la jueza, por si alguien tiene curiosidad de cómo va, recibí una notificación de la jueza donde me informaba que no había logrado comunicarse con el secretario de salud para notificarle de mi demanda, a pesar de que ya lleva una semana también que dio esa orden de vacunación. Este retraso es razonable, es normal, porque esa comunicación con el secretario de salud, ay, es bastante, este, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que se esconde para no recibir las notificaciones. Pues bueno, o sea, de una u otra manera, lo cierto es que todavía no se puede notificar al secretario de salud de la demanda que ya me proporcionó la jueza primera del estado de Chihuahua. Así que, yo creo que de forma general era lo que quería que supieran, que nos estamos comprometiendo a por un mismo precio, por un mismo costo, si lo logramos en 3 días y que no va a pasar, ¿verdad? Si lo logramos en 3 días y al día siguiente los vacunan, vamos a cobrar lo mismo que si nos tardamos 6 meses o 3 meses, qué sé yo, dependiendo de cómo vayamos a responder, a recibir respuesta en los juzgados. Y también no solamente quería refrendar ese compromiso que tenemos con ustedes, sino que también ustedes estén conscientes de que, como dice, ¿no? El buen libro, los últimos serán los primeros. A final de cuentas, los últimos que están aquí, que vacunaron a sus hijos en el Estado de México, pues sí fueron los primeros porque recibieron una orden de vacunación que se cumplió de forma expedita. Pero detrás ya había una gran cantidad de clientes que estuvimos llevando de la mano a la misma resolución que ustedes, pero con un trasfondo un poquito más grande. Y tenemos aquí también clientes de otras partes de la República de Querétaro, si no me equivoco, que pues dan prueba de eso, de que realmente estuvimos quebrándonos la cabeza y encontramos este hueco en el Estado de México y es la razón por la que queremos repetir ese éxito aquí, porque anticipamos que sí va a ser. Sin embargo, no podemos asegurar nada, solamente tenemos, díganlo, una corazonada si quieren, pero ya tuvimos ese precedente y espero realmente que se vuelva a repetir. Incluso si es necesario, pues yo viajo al Estado de México para vacunar a mi hijo si logramos que eso se materialice en esa entidad. Así que eso era a grandes rasgos lo que les quería comentar. Recapitulo antes de abrir el micrófono y si alguien quiere preguntar algo, Miguel quiere dar algún otro comentario. Tenemos un primer grupo que se está formando. Ese primer grupo estamos recibiendo sus documentos, lo vamos a meter al Estado de México precisamente porque hemos tenido buenos resultados anteriormente. En segundo lugar, no desconocemos lo que está sucediendo con la Corte, las posibilidades de que haya obstáculos porque algunos jueces en su mala disposición de cumplir se agarren de lo que dijo uno o dos ministros para negarlo, ignorando o no ignorando, sino deliberadamente dando por cierto que no es la opinión de la Corte completa, sino solamente es la opinión de uno o dos ministros. De hecho, si ven el video, lo voy a cortar para mandárselo. Hubo un ministro que literalmente dijo, no los vacunen, al carajo, literal. Y sin embargo, esa opinión de ese ministro, y de hecho sí lo voy a grabar para compartírselos, para que vean que la opinión de un ministro no refleja la opinión de la Corte completa. Y ese ministro votó en contra de la disposición de vacunar a los niños de 17 a 12 años, a pesar de que ya se vacunaron, ¿verdad? Y ese ministro votó en contra. Y esa opinión personal de ese ministro no refleja la opinión de la Corte entera. Y esa opinión no se materializó o no se va a materializar en la sentencia que todavía no sale, sino solo tenemos esa audiencia pública
en YouTube, en donde los ministros expresan su opinión y votan a favor o en contra del proyecto que todavía no se publica. Así que todavía no tenemos esa certeza de qué es lo que va a suceder, pero estamos anticipando posibilidades y vamos a buscar las alternativas por donde sea, pero sí los estamos invitando a una lucha que no sabemos con exactitud cuánto va a durar, pero definitivamente va a ser muchísimo más rápido que esperar a que el gobierno federal tenga la disposición, le nazca el corazón para empezar a adquirir las vacunas y a distribuirlas. Y más, ¿no? En el caso mío, que mi niño tiene 3 años, va a ser muchísimo más rápido por amparo a esperar a que tenga 5. Así que bueno, de eso se trata de ganarle tiempo al tiempo. Y pues a ver si, no sé, Miguel o alguien que quiera ver su micrófono, tenemos poco tiempo, pero con muchísimo gusto los atendemos. Voy a quitar la grabación para que tengan un poquito más de confianza o si Miguel ya sigue por ahí. Si no, de todos modos, la intención de esto era presentarnos, que nos conocieran, por si alguien no tenía el susto. Pero nos encontramos en el chat de los grupos de WhatsApp y estamos a su disposición, estamos al alcance de un mensaje, ¿sale? Quito la grabación para tener esa más confianza para que ustedes puedan expresar su opinión o hacer alguna pregunta. Sí, adelante Silvia, bienvenida.